¿por qué existe cristianismo si Jesús y Pablo eran judíos y sus seguidores también parecieran a través de los textos bíblicos podemos deducir tal cosa? ¿Y por qué hay cristianos y por qué hay judíos y por qué los judíos y los cristianos de ahora no se parecen a los judíos del tiempo de Jesús? Esa pregunta es muy interesante y a pesar de que la respuesta que se le ha dado a través del tiempo, sobre todo al cristianismo, que es una religión de esclavos, que con una promesa futuro, etcétera, es una, sobre todo los marxistas tienden a abocar por esta idea, pero no es tan sencilla la cosa en realidad, y los judíos en realidad no eran esclavos en absoluto. Más bien al contrario, el desarrollo del cristianismo primitivo, antes de que se llamara cristianismo por ellos mismos. Nosotros podemos hablar de que el cristianismo viene de Jesús o viene de Pablo, pero tenemos que tener en consideración que ellos no se pensaban a ellos mismos como cristianos, ni como mesiánicos, ni nada por el estilo. La idea de catolicismo como tal, originalmente, claro, y otras corrientes de cristianismos, es bastante más tardía. Claro que estamos hablando de la Edad Antigua aún, entonces podemos decir que se introduce en la Edad Media ya con cristianismo como tal, pero antes que esto hay muchísimas discusiones al respecto porque la historia ha sido deliberadamente borrada. Digamos, los primeros católicos fueron muy intransigentes con las ideas contrarias. Entonces tendían a solapar y eliminar cualquier rastro de intenciones que parecieran ir en contra de lo que ellos, cuando se institucionalizaron en lo que fue Roma, digamos, en el Imperio Romano, y retomaron el control y así más o menos comenzaron a implementar una serie de medidas para evitar cualquier tipo de competencia, digámoslo así. ¿Por qué los cristianos existen y los judíos, y por qué los judíos de ahora no son judíos como Jesús? Muchísimas veces pensamos en el pueblo judío y nos imaginamos a esa gente que andaba en esos gorritos y esos colochos bueno, esos rizos, los colochos, no sé cómo se le diga en otras regiones. Y eso no es del todo cierto. De hecho, más o menos cuando aparece el cristianismo formal va a aparecer también lo que es el judaísmo rabínico formal, digámoslo así. Es decir, hay una teología, hay gente preocupada por poner las bases de su fe, de su teología, de su religión, de sus creencias. Y esto ocurre básicamente al mismo tiempo. Entonces decir que el cristianismo viene del judaísmo, sí, pero el judaísmo contemporáneo también viene de ese mismo judaísmo. Lo que sucede es que cuando Jesús vivía, y probablemente cuando Pablo vivía, pero Pablo, pues dejémoslo un poco de lado, cuando Jesús vivía, habían varias corrientes judías, digamos, que creían en sus cosas, algunas radicales, otras más moderadas, unas creían en unas cosas, otros creían en otras, y las que perduraron hasta la actualidad son los cristianos, obviamente, y los judíos. Y bueno, y otras ramas que posteriormente saldrían a relucirse, pero de ese momento histórico no queda nada, no queda absolutamente nada. Y lo que es un poco chocante es porque si Jesús y Pablo eran judíos y sus seguidores, ¿por qué los católicos, por ejemplo, son tan diferentes de los cristianos? Y esto se debe a un proceso bastante complejo, en realidad. Hay gente que dedica toda su vida a aprender sobre este evento histórico que tiene que ver sobre todo con la destrucción del templo de Jerusalén, la expulsión de los judíos de Jerusalén, del monte Sión,
y va más o menos desde las disputas con los romanos en el año 70 más o menos, hasta más o menos el 140, más o menos, así está la cosa ubicada. Hay muchísimos pormenores al respecto que tomar, pero terminaríamos aquí haciendo un video de 6 horas, literalmente podría ser de esa manera. Y tenemos que tomar en cuenta que en realidad lo que ocurre es que Roma cometió un error y fue de anexionar la provincia de Judá al Imperio Romano, porque los pone en contacto con el Imperio Parto, con los persas, digámoslo así. También son términos un poco como rebuscados, pero es digamos para que nos entendamos. Entonces los partos y los romanos comienzan a tener contacto, eran imperios rivales. De hecho, cuando Jesús nace es visitado por 3 reyes persas, 3 reyes magos, que quiere decir que Jesús era tan importante que hasta del imperio rival vinieron a visitar los sacerdotes para ver al Hijo de Dios. Digamos, tiene que ver un poco con ese discurso. Cuando ya reconoces ese tipo de cosas, puedes entender más o menos lo que el discurso quiere decir. Cuando Tito destruye Jerusalén, en el 70 más o menos, y se expulsa posteriormente a los judíos de Jerusalén en tiempos de Adriano, digámoslo así, los judíos pasan a ser una especie de raza, de etnia. Es que ahora que lo estoy pensando probablemente me vayan a meter un shadow ban o algo así por utilizar esos términos, pero son términos históricos, estamos hablando de historia, no de la actualidad. Eso ocurrió en realidad así. El problema es que las redes sociales ahora todo lo andan escaneando y todo lo andan censurando porque no se entiende el contexto en el que se hablan las cosas. Entonces, los judíos al verse ellos mismos perseguidos, ya no por razones simplemente políticas, sino que dentro de sus ámbitos eran vistos de mala manera, tuvieron que empezar de alguna manera a cambiar la idea que todos tenían sobre la tradición judía. Entre ellas están los alimentos, que son muy importantes, y el Shabbat. Las fiestas judías también son muy importantes porque ellos son o fueron muy estrictos en ese sentido, y lo que hicieron fue básicamente ir variando la alimentación. Por ejemplo, ya si se permite comer cerdo o mariscos. El sábado se pasó para el domingo. Las fiestas de Pascua, etcétera, se variaron de fecha para que cuando les preguntaran, ¿ustedes son judíos? Y ellos decían, bueno, no somos tan judíos porque no celebramos las fiestas judías, pero lo hacían de manera solapada, básicamente en ese sentido. ¿Quiénes eran las personas que practicaban ese tipo de ritos? En algunos casos, gente que creía que Jesús era el Mesías. Recordemos que esto dividió la comunidad judía. Ahora pensamos que la dividió en 2, pero es que ya estaba dividida de por sí, pero creó una corriente mesiánica donde Christos, Jesús, digamos en este caso Yeshua, iba a ser la figura predominante. Sabemos que hubo otras figuras, sabemos que hubo otras corrientes que no sobrevivieron, e incluso muchas de las corrientes cristianas en función de Yeshua, de Jesús, eran contradictorias entre sí, se disputaban ciertas prácticas y ciertas prerrogativas, digamos, dentro de su congregación se discutían. Esto se puede ver a través del envío de cartas, etcétera, y a través de, obviamente, la aparición de 4 evangelios, que algunas cosas son muy extrañas, que no concuerdan entre sí, pero se explican a través de que varios grupos tenían creencias distintas y esas creencias se juntaron para ver si se lograba una especie de consenso, y se logró, y hasta el día de hoy es sumamente fuerte la idea cristiana. A pesar de que hayan esos errores, la gente parece no importarle tanto. Y dicen, bueno,
pues será algunos problemillas ahí que tiene que ver el sacerdote o el pastor o el que sea, y nosotros nos hacemos de la vista gorda. Lo que nos interesa es que Jesús murió por nosotros. Jesús para los judíos pasó a ser una especie de Mesías falso, de Mesías fallido, de profeta fallido, porque él trató de, valga la redundancia, profetizar la destrucción de Roma y la venida de Dios. Y esto falló, por lo tanto el profeta va a ser desdeñado desde la comunidad judía. Sin embargo, otra gente reacomodó de una manera muy exquisita las enseñanzas de Jesús y la convirtió en una fe. Recordemos que en el momento en que los seguidores de Jesús se enteran de que el fin del mundo viene y todos venden todo, viven una vida de que ya se nos acaba el mundo. Y cuando no se acaba el mundo, no es que andaba por ahí Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni nada por el estilo, sino que sus seguidores, cuando ellos ya habían muerto, empezaron a recopilar ya sea los dichos de Jesús y se los comenzaron a transcribir. Recordemos que estamos hablando de un momento en la historia donde no habían libros, sino que se escribía todo en rollos, y lo que convenía se escribía, lo que no, pues no. Y digamos, el cristianismo es muy de Isaías. Digamos, como que hay un salto de Isaías hacia el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento constantemente bebe de Isaías, obviamente bebe de toda la tradición judía del momento, pero entonces hay una comunicación entre ambos textos, digámoslo así, como unos vasos, como unos tubos que unen a Isaías con... Recordemos que Isaías es bastante anterior a Jesús, 600, 700 años, pero que debido a la manera tan enredada que tenía de escribir, pues da